Comenzamos el tema de los números reales. En este tema vamos a ver en el primer punto los conjuntos numéricos con los que trabajamos en matemáticas. En el segundo punto vamos a repasar los números irracionales. En el tercero vamos a ver cómo se representan todos estos conjuntos de números en la recta real. En el cuarto vamos a repasar las propiedades de las potencias y vamos a hacer ejercicios de potencias. En el 5 vamos a ver lo que es los radicales, propiedades de las raíces y ejercicios. En el 6 los logaritmos, ejercicios de logaritmos y qué son. En el 7 la notación científica y por último en el 8 vamos a ver las aproximaciones y los errores. En matemáticas distinguimos 6 conjuntos numéricos. Vamos a nombrarlos aquí. Estos son el conjunto de los números naturales, que los vamos a representar con la letra n, doble barra. Luego tenemos el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números reales y por último el conjunto de los números complejos. Vamos a ir viendo qué números se incluyen en cada uno de estos conjuntos. Primero tenemos los números que utilizamos para contar, que es el conjunto de los números naturales. Lo representamos entre llaves, el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito. Vamos a escribir aquí naturales. Después tenemos los opuestos a los naturales, que los utilizamos para indicar situaciones contrarias, por ejemplo, tener y deber, o si estamos a una temperatura sobre cero o bajo cero, etc. Es decir, operaciones o situaciones que son opuestas. Este conjunto lo denominamos conjunto Z de los números enteros. La letra Z viene de la palabra número en alemán, y sería el -3, el -2, el -1, también el 0 y luego ya todos los números naturales que hemos visto anteriormente. También es un conjunto infinito. Vamos a escribir enteros. Después surgen los números que utilizamos para dividir la unidad en partes más pequeñas. Este conjunto lo denominamos conjunto de los números racionales. Se simboliza con la letra Q, que viene de la palabra cociente en inglés, y serían pues todos los números enteros y además las fracciones, es decir, números de la forma a partido de b, de manera que a y b serían números enteros y además b nunca puede ser 0. Vamos a poner aquí racionales. Podríamos pensar que ya tenemos todos los números que necesitamos, pero existen otros números que se denominan números irracionales y que no podemos expresar como cociente de dos números enteros. Además tienen la particularidad de que tienen infinitos decimales no periódicos, es decir, que no siguen un patrón de repetición. Este conjunto se puede simbolizar con la letra I y normalmente pues son raíces de números primos, raíces enésimas de números que no se pueden expresar con esa potencia y algunos otros números como el número phi, el número e, el número pi, es decir, una serie de números que
reciben un nombre propio. Los números que utilizamos para medir le vamos a llamar números reales y incluyen a los números racionales más los números irracionales. Todos los anteriores que acabamos de decir aquí. Esos serían los números reales. Podemos pensar que con los números reales ya podemos realizar cualquier tipo de operación, pero no es así. Hay operaciones aritméticas, geométricas y algebraicas que no se pueden realizar con los números reales. De forma que el hombre ha tenido que inventar otros números que se llaman los números imaginarios, que se representan con la letra C y que denominamos conjunto de los números complejos. Los números complejos tienen la forma de un par de números reales, A más BI, siendo A y B pues números reales, y la I lo que se denomina número imaginario. Ya Euler dijo que la I minúscula equivale a raíz de menos 1, de manera que si elevo al cuadrado la I me da menos 1. Y menos I también da al cuadrado, da menos 1. Lo vamos a representar aquí. Ponemos la letra C de números complejos y esto sería pues el conjunto de números que tienen la forma, como os acabo de decir, A más BI, A más B por I, de manera que la A y la B deben ser números reales y a todos ellos pues se les llama números imaginarios. Ahí os pongo las equivalencias. I es igual a la raíz de menos 1, I cuadrado es 1, menos I al cuadrado también 1. Vamos a ver algunas de las operaciones que podemos realizar con los conjuntos numéricos. Con el conjunto de los números naturales podemos sumar y multiplicar siempre, y a veces podemos restar o dividir. Vamos a representarlos así rápidamente en diagramas de Venn para que entendáis dónde se encuentra cada uno de estos números. Este va a ser nuestro conjunto de números naturales, por ejemplo el 1, el 3, el 7, el 46. Luego hay otros números, que son el conjunto de los números enteros, como os he dicho, con los que podemos sumar. Ahora sí podemos restar y también podemos multiplicar siempre, y a veces podemos dividir. Engloba a los números naturales, pero además pues están los números negativos, por ejemplo el menos 5, el 0, el menos 9, el menos 34 o 340, etc. Con los números racionales ya podemos realizar más operaciones, podemos sumar siempre, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir siempre excepto por 0. Este conjunto engloba a los dos anteriores y además de los naturales y de los enteros, pues tenemos los números fraccionarios, por ejemplo, 1/3, menos 7/5, 23 partido de 9, 2 partido de 6, de 63, menos 13 partido de 4, las fracciones que nosotros queramos. Como ya os he dicho, el siguiente conjunto son los irracionales, cuya característica básica es que no se pueden escribir como cociente de dos números enteros. No podemos escribirlos como un cociente de números enteros, y además tienen otra característica, y es que son números decimales con infinitos decimales que no se repiten, no siguen un patrón.
Muchos de los números irracionales son raíces de números impares, raíces en las que no son cuadrados perfectos, pero hay otros que no son raíces y que normalmente se les suele nombrar con el que los ha descubierto, con el nombre del científico que lo ha descubierto, o simplemente escribiéndolos. Este conjunto no engloba a los anteriores, lo vamos a poner por fuera. Aquí os indico todo esto. Y si unimos el conjunto de los números irracionales, que lo vamos a poner aquí, donde tenemos, pues, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, el número pi, el número áureo o número phi, el número e. Si unimos el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales, pues nos aparece un nuevo conjunto que denominamos conjunto de los números reales. Y vamos a englobar a estos dos conjuntos en otro mayor, que es el conjunto de los números reales. De hecho, el conjunto de los números irracionales es mayor que el conjunto de los números racionales, aunque aquí lo representemos más pequeñito. Así que los números reales son los números racionales más los números irracionales.